Enséñanos a orar. Estamos dando gracias a Dios en esta mañana con esta celebración eucarística por un momento importante en la vida de esta congregación. Hace 80 años realizaron sus votos las primeras hermanas que se congregaron en torno a este carisma, centrado en el amor a Cristo, Eucaristía, al estilo del Inmaculado Corazón de María. Estas religiosas nos enseñan la centralidad del amor a Cristo, que se aprende configurando la vida al estilo de María Santísima. Y así, dedicando tiempo a la adoración eucarística, sostienen con su oración la vida de la Iglesia. La imagen de la Iglesia comparada con el cuerpo la encontramos ya en San Pablo, recordando cómo el Señor ha distribuido dones y carismas en la única realidad de los seguidores de Cristo, para que a modo de un cuerpo en el que hay muchos miembros y cada uno contribuye con su aportación propia al beneficio común, así en la Iglesia reconozcamos cada uno nuestra propia vocación que el Señor suscita para bien de todo el pueblo de Dios. Por eso es tan importante que haya consagradas que a los ojos del mundo parece que desperdician su vida y sin embargo, con su oración escondida con Cristo en Dios, están sosteniendo la tarea misionera y evangelizadora de la Iglesia. Hoy damos gracias a Dios porque hace 80 años hubo la respuesta generosa de un grupo de mujeres que comprendieron la importancia de esconderse ellas para que a muchos otros siguieran llegando el Evangelio. Y como sabemos que el Señor siempre nos regala la palabra que en cada momento estamos necesitando, en este día las lecturas que se nos proponen en el ciclo continuo de la liturgia nos ofrecen dos referencias fundamentales. Por un lado, seguimos leyendo el relato del libro de Jonás. Jonás es de los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento presentando más resistencia a cumplir lo que el Señor le dice. Piensa Jonás, que la tarea que el Señor le encomienda supera sus fuerzas. ¿Cómo yo, pequeño, falto de palabra, voy a lograr la conversión de una ciudad que requiere 3 días para transitarla? Y así, Jonás primero huye de la tarea que el Señor le encomienda y sufre la desdicha de, durante 3 días, permanecer en el vientre de un cetáceo hasta que por fin comprende que no puede seguir rechazando la voluntad de Dios. En la lectura, el pasaje que se nos proponía en el día de ayer, vemos a Jonás cumpliendo lo que el Señor le había pedido y llamando a la conversión, aun sin saberlo, logró que muchos cambiaran su corazón y de una ciudad configurada por personas que plantean su vida al margen o negando a Dios, empieza a surgir una ciudad en la que hay personas que por la palabra del profeta cambian su vida. Pero aún después de esta tarea cumplida, es el pasaje que hoy se nos propone, Jonás se resiste. Ve que les faltan las fuerzas, que apenas el fruto de su predicación ha surgido. Y el Señor le pone un ejemplo sencillo para que comprenda por qué tiene que seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Y así, en medio de la fatiga del calor, hace surgir un arbusto cuya sombra le da consuelo a Jonás. Pero el Señor permite que este arbusto, este árbol de ricino, enseguida se seque y deje de dar esa pequeña sombra y sosiego en medio del calor y de la fatiga. Entonces Jonás le pregunta al Señor: ¿por qué has permitido esto? Y viendo la reacción de Jonás, saca el Señor la conclusión: tú te compadeces de esta planta que ni has hecho crecer ni germinar, y ahora desaparece, y no me voy a compadecer yo de esta ciudad poblada de muchas personas que han nacido de mis manos
y que quieren vivir sin el abrigo del amor de Dios, Jonás acabará comprendiendo una vez más que solo en el cumplimiento de la voluntad del Señor está el descanso para su propia vida. Para las religiosas consagradas la enseñanza de Jonás es fundamental. Vendrán no pocas situaciones en la vida en las que uno se planteará como Jonás: ¿tiene sentido haber abandonado familia, haber abandonado posibilidades en este mundo para recluirme y ser ignorado por muchos? Y una y otra vez el Señor le dice: ¿no tengo yo compasión de mi pueblo? ¿No cuento yo contigo para que mi amor llegue a los demás? Pues vamos a pedir por las esclavas del Santísimo Sacramento para que nunca desfallezcan en su vocación, más aún para que con su testimonio de entrega a la oración silenciosa ante el Santísimo, configurando su vida a la de María Inmaculada, consigan atraer a muchas otras mujeres que vean en esta vocación sentido para su vida y tarea evangelizadora para la Iglesia. Y la segunda enseñanza tiene mucho que ver con el carisma propio de estas religiosas. Los apóstoles ven a Jesús orar, pasan largas noches en oración, y el modo en el que Jesús ora es distinto al de los maestros de la ley, a los que dirigen las celebraciones del culto. Por eso surge la pregunta espontánea: viendo los apóstoles a Jesús en oración, le piden que les enseñe a orar. ¿Y qué hace Jesús? Sino introducirnos en su misma oración. Lo propio de la oración cristiana, aunque se parezca a otras expresiones de oración en otras tradiciones religiosas, es totalmente distinto. Los cristianos rezamos con las palabras mismas del Hijo de Dios, y al hacerlo nos introducimos en el diálogo que mantiene el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. La oración cristiana es oración que nos introduce en el seno de la Trinidad, donde está el principio, medio y fin de nuestra vida. Por eso todas nuestras celebraciones comienzan siempre invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso concluimos todas nuestras celebraciones de nuevo recibiendo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orar en cristiano es unir nuestro corazón al de Cristo para entrar en el diálogo de amor que comparten las personas divinas. Ahí y solo ahí es donde encontramos nuestro descanso. Ahí, solo ahí es donde nuestra vida, por pequeña que parezca e ignorada a los ojos del mundo, se convierte en semilla fecunda, capaz de producir frutos de vida eterna. Pidamos al Señor que sostenga a estas religiosas en su oración, para que su entrega en el carisma de la adoración al Santísimo Sacramento nunca desfallezca, y nos recuerden a todos la importancia de poner nuestro corazón junto al de Cristo, que se nos regala en el sacramento del altar. Pidiendo por las esclavas del Santísimo Sacramento, las encomendamos de forma especialísima a María Inmaculada. En este día y siempre, nada sin María, todo con ella. Que así sea.